Lo que estás viendo en pantalla es a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, una de las personas más ricas del planeta y alguien que, en el momento en que se grabó esto, tenía muchos problemema. Había sido llamado por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para declarar y responder preguntas muy serias debido a un escándalo reciente. Los datos de millones de usuarios se filtraron y una empresa los usó para manipular las elecciones presidenciales, lo que terminó poniendo a Donald Trump en el poder en su primer término. Él intenta defenderse, pero un senador le hace una pregunta que lo deja sin salida. Le dice: Mark, ¿se sentiría cómodo compartiéndonos la ubicación del hotel donde se está hospedando? Y Mark no tiene otra opción más que decir que no, dejando en evidencia el problema de los límites del derecho a la privacidad. Además, durante esta sesión y en muchos otros videos podemos ver que Mark se comporta de una manera bastante extraña, casi como si no fuera capaz de expresarse o gesticular como el resto de los humanos, lo que levantó muchas sospechas sobre sus orígenes. Aquí te voy a explicar por qué Mark se comporta de esa manera, por qué a veces sientes que tu teléfono te escucha y cómo Facebook y Cambridge Analytica manipularon durante meses a millones de estadounidenses hasta conseguir que votaran por el candidato que ellos querían poner en el poder. Obviamente las cosas para el buen Mark no comenzaron de una forma tan perversa, sino que se fueron transformando poco a poco. Afortunadamente para él, creció acompañado de una buena familia. Sus padres son profesionistas exitosos. Su madre Karen estudió psiquiatría en la Universidad de Brooklyn y su padre Edward odontología. Además, Mark tiene 3 hermanas. Sus padres saben que las computadoras serán una herramienta clave en el futuro, por lo que se aseguran que cada uno de sus hijos tenga una desde pequeños. Piensan que de esta forma sus hijos podrán tener más ventajas competitivas cuando tengan que buscar empleo. El tema es que Mark, por alguna extraña razón, resulta ser extremadamente hábil para entender y usar computadoras, prácticamente un prodigio. Y la computadora es algo que se termina volviendo su pasión. Ahora, recordemos que en los años 80 las computadoras eran mucho más caras que ahora, y los padres de Mark le pudieron permitir a sus hijos una por cabeza. Las más baratas rondaban los $2,500 ajustado a la inflación actual. Mark se obsesiona con la tecnología y la programación y pasa días o incluso meses entero metido de lleno en proyectos que él hace por gusto. Por ahora, los proyectos más ambiciosos son juegos para divertirse con sus hermanas o animaciones, pero estos pronto se volverán más ambiciosos. Gracias a su talento y a estas estrategias del padre de Mark, su consultorio comienza a contratar más empleados, lo que le da una idea al joven Mark. A los 11 años decide aplicar sus propios conocimientos para crear SockNet, un programa que le permite a los dentistas compartir información de manera instantánea y a su familia comunicarse con su padre desde casa, ya que el consultorio estaba conectado a su hogar. En otras palabras, Mark inventó una forma de mensajería instantánea años antes de que programas como AIM de AOL popularizaran el concepto y a una edad en la que muchos niños apenas comienzan a entender divisiones con decimales. Por eso, y porque pueden, los padres de Mark lo inscriben en una de las preparatorias más prestigiosas del país, la Academia Phillips Exeter. Ahí Mark aprende francés, hebreo, latín, griego antiguo, gana premios en ciencia y literatura clásica y llega a ser capitán del equipo de esgrima. Ahí también conoce a otro pequeño geniecillo llamado Adam D'Angelo, con quien se junta para hacer un proyecto final antes de graduarse al que llaman Synapse, un reproductor de música que aprende tus gustos y te ahorra el trabajo de armar listas de reproducción. El proyecto le encanta a la escuela, se gradúan con honores y Mark es aceptado en Harvard para estudiar la universidad. De hecho, el video que estás viendo es del momento exacto donde se entera por correo electrónico que ha sido aceptado. En ese momento, Microsoft se acerca a Mark con una oferta de $2 millones por Synapse, pero el trato incluía trabajar algunos años con ellos, lo que significaba posponer su entrada a Harvard. Por eso, Mark rechaza la oferta y en cambio decide, junto a su amigo, regalar el software a todo Internet. En otoño del 2002 entra a Harvard, el lugar en donde los alumnos son igual o más capaces de inventar un trabajo que de encontrar uno. Ahí elige las carreras de psicología y ciencias de la computación, 2 estudios que combinados le darán la capacidad de programar y además de entender el comportamiento humano, lo que será clave para el desarrollo de las redes sociales que está por crear. En Harvard, Mark se hace amigo de Eduardo Saverin, un brillante estudiante de negocios e hijo de un rico empresario brasileño. Es el tipo de estudiante de Harvard que se presenta a clase en traje, su Biblia es padre rico, padre pobre y busca cualquier oportunidad de hacer un buen negocio. Al comenzar su segundo año en Harvard, Mark se da cuenta de que muchos eligen sus clases basados en si algún amigo, chica o chico estarán en la misma clase, lo que provoca caos cuando se abren los cupos y los pasillos llenos de estudiantes revisando una y otra vez las listas. Para solucionarlo, Mark crea Course Match, una página web que muestra en tiempo real qué estudiantes se han inscrito en cada clase, y aquí es donde inicia la película de The Social Network, la cual está muy inspirada en el libro Los Millonarios Accidentales, que cuenta la historia de la creación de Facebook desde la perspectiva o sesgo de Eduardo Saverin, lo que será importante porque el Mark y el Eduardo terminaron muy mal. Vemos que Mark está con una chica en una cita que será la primera pieza de un dominó que cambiará el mundo. Lo importante es que en la cita él y la chica se ponen a discutir y la pelea
escala a tal punto que la chica prefiere irse de la cafetería, dejando a Mark solo. Sin más que hacer, el chico trota por toda la universidad hasta llegar a su habitación, donde toma su laptop, abre una cerveza y escribe amargamente sobre la chica de su cita en su blog de LiveJournal, una página de internet que existía desde antes. Algo así como la versión más primitiva de una red social. Ya borracho, Mark se pone a ver el directorio de fotos, o Facebook en inglés, de las diferentes casas en Harvard, mientras sigue escribiendo en su blog sobre lo feas que son la mayoría de estas fotos. En eso, a Mark se le ocurre una idea. A manera de broma, comienza a crear una página de web donde se comparen las fotos de diferentes chicas y la gente pueda votar quién es más atractiva. El problema es que para hacer esto va a tener que tomar sin permiso todas las fotos que pueda de estos Facebooks escolares. Esto es un poco peligroso porque la escuela podría enterarse que fue él y expulsarlo. Pero aún así, sigue adelante. Botella en mano, Mark visita cada una de las páginas de los dormitorios y burla la seguridad cibernética de la universidad más prestigiosa del mundo como si fuera un juego de niños, mientras sus dos compañeros de cuarto, Dustin y Chris, están presentes. Eduardo Saverin llega de visita tras ver la primera publicación de Mark sobre la chica del bar con la que discutió, pues asume que su amigo necesita ayuda. Y sí, Mark lo necesita, pero no para apoyo emocional, sino para que le dé una línea de código que Eduardo escribió hace tiempo para poder clasificar por habilidad a jugadores de ajedrez, pero quiere modificarlo para rankear las fotos de chicas votadas como similarmente atractivas. Con esto, Mark termina su sitio, al que nombra facemash.com. Acto seguido, Mark se lo comparte por correo a un par de personas y estas personas a más personas, pero rápidamente la cosa se sale de control. La página causa tanto interés que comienza a compartirse entre los miembros de toda la universidad. Algunos se ríen, otras chicas se indignan, pero nadie puede dejar de votar e interactuar con la página. En muy pocas horas de esa misma noche, la página se termina viralizando tanto en la red de Harvard que termina tirando los servidores, lo que deja a Mark y a sus amigos impactados. El tráfico que consiguieron con una página creada en unas cuantas horas consiguió tirar los servidores de una de las universidades más prestigiosas del país. Obviamente, a la mesa administrativa de Harvard no le causa gracia alguna lo que acaba de pasar, sin mencionar a las diversas organizaciones estudiantiles femeniles que presentaron denuncias por invasión de privacidad. En la audiencia al respecto, Mark se disculpa por la indignación que le causó a sus compañeras, pero se atreve a exigir un reconocimiento, pues considera que le hizo un favor a la escuela al exponer las fallas de seguridad en la red. En entrevistas posteriores, Mark cuenta que en ese momento estaba tan seguro que lo iban a expulsar que su misma madre fue a ayudarle a empacar sus cosas. Y como sabía que ya no le quedaba mucho tiempo, comenzó a ser más desinhibido y a hablarle a más chicas. Y fue justo en esta etapa donde conoció a su futura esposa, Priscilla Chan. Volviendo a la historia, si fuera un estudiante menos destacado, lo hubieran expulsado después de lo de FaceMash, pero a Mark lo mandan de vuelta a clases solo con una advertencia. Gracias a esta broma pesada, Mark conoce a 3 estudiantes del campus que serán importantes. Estos son Divya y 2 gemelos idénticos llamados Cameron y Tyler Winklevoss. Divya tiene la idea de crear una red social en Harvard y piensa que el borracho que consiguió tirar la red podría ser la persona indicada para ayudarlos a programar su red social. Por su parte, los Winklevoss son estudiantes provenientes de una familia con mucho dinero e involucrada en el mundo de los negocios. Los hermanos interceptan a Mark en el pasillo y lo invitan a platicar en un lugar más privado, donde le proponen la idea. Quieren hacer una red social exclusiva para estudiantes de Harvard llamada Harvard Connection, y esa exclusividad será su diferenciador de otras redes sociales ya existentes como MySpace o Friendster. Además, los hermanos dicen que sería un excelente sitio de citas, pues en sus palabras, las chicas quieren salir con estudiantes de Harvard. Mark acepta la oferta, aunque en secreto tiene otros planes completamente diferentes. Les dice que no le tomará más de una noche programar la red social, haciendo creer a los 3 socios que escogieron a la persona correcta, y se pone a trabajar, pero no para ellos, sino que lo hace para él mismo. Pasa días y noches enteras trabajando, pero ignorando a los 3 socios. Mark esquiva sus llamadas, les da largas por correo y se excusa con la pesada carga académica de Harvard, aunque en mensajes privados les cuenta a sus amigos que él mismo planea hacer la red social, solo que con mejores ideas y un enfoque diferente. Y esa es la red social que será conocida como Facebook. Obviamente inspirada por los Facebooks escolares que lo inspiraron a hacer FaceSmash. Mark logra registrar el nombre de The Facebook con $1,000 que le da Eduardo Saverin a cambio de 30% de la compañía y el puesto de jefe de finanzas. Mientras más pasan los días, Mark se obsesiona más. La idea toma rehén a su cerebro y como rescate exige nada más y nada menos que una concentración inquebrantable y cada gota de energía que puede exprimir de su cuerpo, lo que da como resultado que el sitio esté casi listo en unas cuantas semanas. Pero falta algo. El problema es que Mark no sabe qué. Un día, Dustin, el roomie de Mark, le pregunta a Mark sobre una chica que atiende una de sus clases. En específico, quiere saber si tiene novio o está soltera. Mark, medio dormido, está a punto de responder sarcásticamente que la gente no anda por ahí con un letrero enorme que diga soltero, pero la bomba que acaba de explotar en su mente lo interrumpe. En un clásico momento de eureka, Mark corre hasta su dormitorio para agregar esa última cosa a The Facebook, y esto es la situación sentimental y
estás interesado en conocer hombres o mujeres. Con esto añadido, The Facebook está listo. Todo esto en menos de un mes. El 4 de febrero de 2004, The Facebook es cargado al internet por primera vez, exclusivo para personas con correos de harvard.edu que han recibido invitaciones. Esta noticia termina llegando a los oídos de los Winklevoss, quienes no pueden creer que Mark les haya robado la idea y los haya engañado para ganar tiempo y sacar su red social antes. Ellos saben que las cosas no se pueden quedar así, por lo que con la ayuda de los abogados de su papá mandan una carta que amenaza a Mark con demandar si no baja Facebook, y también publican un artículo en el periódico de la universidad acusándolo del robo. Pero a nadie le termina importando, ni siquiera a Mark, pues Facebook está siendo todo un éxito. En esta primera versión de Facebook solo puedes ver tu perfil y el de los demás. Al poco tiempo implementan el newsfeed, pero de momento, y por raro que parezca, no hay ni fotos ni likes. Aún así, registra a más de 650 personas en unos días y en solo 2 semanas este número sube a 4,000. Algo sorprendente considerando que se trata del 2004. ¿Pero por qué? ¿Qué hace a Facebook tan especial? Hemos mencionado varias veces el término red social, pero la verdad es que por aquel entonces este término ni siquiera se usaba comúnmente. Eso es porque las redes sociales antes de Facebook no se sentían como un lugar en donde estaban tus amigos de la vida real. La mayoría de las cosas que se les acercaban a una red social permitían la anonimidad. Podías ponerte absolutamente cualquier cosa de nombre o foto de perfil y no pasaba nada. Además, funcionaban más como foros para gente medio extraña que compartía conocimiento o hablaba sobre temas específicos. MySpace, por ejemplo, permitía la anonimidad. Habbo también, y además era principalmente un juego. Y Friendster trataba más sobre conocer personas en otras partes del mundo. Facebook, por su parte, desde el inicio te forzó a registrarte con tu nombre y apellido, pues en un principio tenías que usar tu correo de Harvard, lo que daba la seguridad y certeza de que estabas hablando con esa persona. Además, las personas que ingresaban a esas etapas tempranas de Facebook eran personas que veías todos los días en la escuela. Esto por sí solo fomenta una comunidad más positiva y gratificante. Un ejemplo algo gracioso, pero que demuestra esto perfecto, lo dio Mark en una conferencia en aquellos años. Ahí contó que en otras redes sociales tenían que tener empleados moderando las publicaciones, pues al ser cuentas anónimas a nadie le importaba subir lo que fuera porque no había una reputación personal que manchar. En cambio, en Facebook solía ser muy raro que se publicaran cosas así porque no era anónima. Así que los usuarios debían de comportarse de una forma socialmente aceptable. Además, el contexto es muy importante. Era a principios de los 2000 y el internet no era lo que es hoy. Aún pesaba el miedo provocado por la burbuja.com y por películas como Matrix o Hackers, películas que presentaban la red como un lugar peligroso y lleno de inadaptados. Ahí es donde Facebook rompió con todo. Fue de las primeras plataformas donde la gente se sintió segura de mostrarse tal cual era. ¿Por qué? Porque solo quienes tú aceptabas podían ver tu perfil, las opciones de privacidad eran claras y flexibles y tú tenías el control total de tu información. Además, Facebook era increíblemente fácil de usar, lo que permitió que personas sin interés previo en tecnología también se sumaran. Esa combinación de simplicidad, control y seguridad fue parte fundamental de su explosivo crecimiento. Sabiendo que tiene que transmitir una imagen buena hacia el mundo, Mark se disculpa en el periódico por lo sucedido con FaceMash y jura que la privacidad en Facebook es su prioridad número 1. Pero la realidad es que, tristemente, esta no va a ser la última vez que escucharemos una disculpa pública de Mark, en especial por cuestiones de privacidad. Mark decide comenzar a expandirse a Stanford, Yale y Columbia, otras universidades de prestigio internacional. Para esto, enlista en la empresa a sus 2 compañeros de cuarto, Chris Huge y Dustin Moskovitz, ambos estudiantes de economía. El primero como vocero oficial y el segundo como programador de cabecera. Dustin ni siquiera sabe programar, pero muestra tanto interés en el proyecto que Mark lo enseña y hasta le ofrece un 5% de la compañía. Definitivamente un excelente roomie. No como el tuyo, que ni los platos lava. Facebook continúa esparciéndose entre los estudiantes como espuma y para finales de mayo se convierte en una red social con más de 200,000 usuarios. Decir que Divya y los Winklevoss están furiosos es poco. Evidentemente piensan que Mark les robó la idea de Facebook a ellos y no se quedarán de brazos cruzados. Por su parte, Mark continúa trabajando. Eduardo invierte otros $18,000 en la cuenta de la compañía para que de Facebook se mude a California en las vacaciones de verano. Después de esto, y después de estudiar por tan solo 2 años, Mark abandona una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero esto hasta que pudo visualizar un futuro con un proyecto con una buena proyección. Como sus primeras oficinas, Mark y su equipo eligen una casa en Palo Alto, California, a tan solo unas pocas cuadras de Stanford. Como era de esperarse, esta casa es un completo caos. Tienen alberca, comida rápida, botanas del mayoreo y hasta una tirolesa en la chimenea para arrojarse a la alberca. Muchos estudiantes consiguen trabajo como programadores en la compañía de Facebook, participando en los hackathons o maratones de hackeo que organiza Mark, los cuales puede que la película estén algo exagerados, pero sí eran competencias reales de las cuales sí se seleccionaban trabajadores para la empresa. Palo Alto es parte de una famosa área a la que el mundo conoce como Silicon Valley, el lugar donde tienes que estar si quieres que tu pequeño .com se convierta en un gigante como Google, Apple o Amazon. Pero algo levanta las alarmas. Eduardo
ha decidido no acompañar a Mark y al equipo a Palo Alto. En la película se sugiere que Eduardo toma un trabajo en Nueva York porque Facebook aún no genera ingresos y alguien tenía que financiar la empresa. Aunque no está del todo claro si esa fue su motivación real, lo cierto es que sí se fue a Nueva York. En la vida real parece que Eduardo aceptó ese puesto para enfocarse en sus propios proyectos y fundó otra empresa relacionada con búsqueda de empleo. Lo más grave fue que colocó publicidad en Facebook sin consultarlo con Mark. Pero esto no es nada bueno para Facebook, pues todo el punto de la mudanza, además de acercarse a la meca de la tecnología que es Silicon Valley, es encontrar nuevos inversionistas, lo cual se vuelve mucho más difícil cuando el jefe de finanzas y dueño de 1/3 de la compañía parece estar más enfocado en sus propios negocios. Aquí es donde Mark conoce a Sean Parker, quien llegará a sembrar discordia entre los socios. Este hombre se volvió famoso por haber fundado Napster a los 19 años, un programa para compartir y descargar música completamente gratis. Si bien Napster muere en el 2002, sepultado en demandas y cartas de miembros enojados del grupo de música Metallica, la compañía cambió para siempre la industria disquera. Sean tiene muchos contactos en Palo Alto y rápidamente consigue una junta con Peter Thiel, el cofundador de PayPal y uno de los mayores inversionistas en Silicon Valley. Peter, convencido de que Facebook es el futuro de las redes sociales, invierte $500,000 inmediatamente. Esto convence a Mark de que es buena idea nombrar a Sean Parker CEO, aunque no pasará mucho para que se arrepienta de esa decisión. Este nombramiento no le parece a Eduardo en lo absoluto y congela las cuentas de la compañía. Lo bueno es que los papás de Mark tienen mucho dinero y le ofrecen un préstamo de hasta $85,000 en lo que llega la inversión de Peter. Lo malo es que a partir de ahora, Eduardo no es más que un estorbo para Mark en su camino a la cima. Mark encuentra la forma de sacar a Eduardo de la empresa y lo hace de una forma en la que Eduardo no se da cuenta de qué está pasando al principio. Y cuando se entera, ya es demasiado tarde. En la película, Eduardo irrumpe en las oficinas de Facebook buscando a Mark con la cabeza en llamas. Lo encuentra junto con Sean Parker, pero Mark no lo ha visto, pues está inmerso en su trabajo. Así que Eduardo le arrebata la computadora y la azota frente a él y toda la oficina. No tiene mucho que hablar, solo quiere comunicarle a gritos que la próxima vez que se vean va a tener que ser con abogados de por medio. Y a ver, todo este show en las oficinas queda muy bien en una película, pero en la vida real no fue para nada así. En realidad, Eduardo no llegó a la oficina a gritarle a Mark y a amenazar físicamente a Sean Parker, pero estoy seguro de que ganas no le faltaron. Lo que sucedió es que todo lo arreglaron mediante los abogados, pero, tal y como en la película, este hecho terminó la relación de amistad de ambos. Un poco después, en el 2005, Mark enfrenta 2 demandas, una de los Winklevoss y de su viejo amigo Eduardo. Y para agregarle más problemas a la vida de Mark, Sean Parker es arrestado por posesión de sustancias en una fiesta con menores y va a tener que renunciar a su puesto como CEO, pues una compañía en camino a la grandeza como Facebook no puede arriesgarse a tener nexos con personajes tan controversiales. Al final, las demandas terminan con los Winklevoss ganando 65 millones en su acuerdo y nadie sabe con exactitud cuánto ganó Eduardo, pues hasta hoy no es información pública. Lo que sí sabemos es que Eduardo Saverin actualmente es el brasileño más rico y uno de los hombres más ricos del planeta. Esto con ayuda de los negocios de su padre, claro, pero algunos especulan que lo que ganó por la demanda fue una cantidad gigantesca. Pero a pesar de todo este dinero y tiempo gastado en demandas, a Facebook nada lo detiene. En diciembre del 2005, menos de 2 años después de su lanzamiento, Facebook tiene 6 millones de usuarios registrados y los inversionistas hacen fila para darle la mano al fundador. Aunque esto no es ni una fracción de lo que la compañía está por lograr. Y en cuanto a la experiencia del usuario, tampoco dejan de progresar. Se agregan nuevas funciones como fotos y videos, lo que vuelve a la página más interesante visualmente. Después se añade el botón de me gusta para que los usuarios puedan interactuar más y no solo se limiten a comentar. Y más adelante también se añaden las diferentes reacciones para expresar lo que una publicación te hace sentir. Ambos estímulos que parecen convertirse en el nuevo lenguaje universal de aprobación. Para que Facebook pueda seguir creciendo, en 2007 se lanza Facebook Platform, un kit de herramientas y servicios muy útiles para el desarrollo de aplicaciones dentro de la plataforma de Facebook. Es la razón por la que existen tantos juegos, encuestas y exámenes de personalidad en estos tiempos. La idea es que la Facebook Platforms facilita que la próxima cosa ultra viral suceda en Facebook. Y funciona. Juegos creados dentro de la Facebook Platform como Mafia Wars, Farmville o Candy Crush son éxitos masivos. Facebook Platform incluso beneficia a Mark personalmente cuando contesta un pequeño quiz sobre daltonismo que alguien más creó dentro de la plataforma. Y se da cuenta de que efectivamente él es daltónico. Casi no ve el rojo ni el verde. Él mismo ha confirmado en entrevistas que eligió el azul porque es el color que más puede ver. Y esa es una de las razones por la cual el color de Facebook es azul. Y con todos estos cambios y estas herramientas, poco a poco Mark y su equipo van creando la plataforma tal y como la conocemos
conocemos hoy. Pero a partir de este punto las cosas comienzan a complicarse, pues lo que en un inicio era una red social inofensiva se terminará volviendo un arma política. Vamos a entrar en terrenos un poco técnicos, así que presta atención. La misión pública de Facebook es hacer el mundo más abierto y conectado, pero su verdadero valor va mucho más allá de las interacciones sociales. Facebook registra e historializa todo lo que hacemos en la plataforma. Cada clic, comentario, publicación o reacción se convierte en datos que se almacenan, y ese es en realidad el corazón de su negocio. Lo que hace con toda esa información que recopila día tras día. El problema es que esto de guardar, proteger y usar la información se le terminó saliendo de las manos al buen Mark y ocasionó que el mismo gobierno de Estados Unidos lo citara a declarar ante el Tribunal de Legisladores del Gobierno. Así que para entender cómo terminó en un problema legal tan grande, primero debemos de comprender los siguientes 3 puntos. Primero, ¿cómo es que Facebook puede recopilar tus datos y las redes sociales pueden saber tanto de ti si solo pones tu fecha de nacimiento y tu nombre? Segundo, ¿cómo es que algo tan simple como tus datos puede ser tan valioso como el petróleo? Y tercero, las dos caras de la moneda, el lado positivo y el lado oscuro del uso de tus datos. Y con oscuro no solo me refiero a hacer que compres más cosas con buena publicidad, sino a literalmente cambiar tu forma de pensar. Y con estos 3 puntos lograremos entender gran parte de por qué Mark terminó siendo interrogado. Entonces el punto número 1 es ¿cómo Facebook recopila datos sobre nosotros? Pues lo hace de todo lo que haces dentro de su plataforma. Los likes que das, los comentarios que escribes, las publicaciones que compartes, los amigos que agregas, las páginas que visitas y hasta el tiempo que pasas viendo cierto tipo de contenido. Incluso cuando no estás usando Facebook directamente, puedes seguir registrando tu actividad si visitas sitios web o aplicaciones que tienen herramientas integradas de la plataforma, como los botones de compartir. Y toda esa información se convierte en miles de puntos de datos individuales sobre ti. Para organizar y conectar toda esa información, Facebook utiliza una herramienta llamada el gráfico social. Este gráfico es como un enorme mapa que relaciona a cada usuario con su red de contactos, intereses, comportamientos y vínculos. Y a través del gráfico social, la plataforma entiende cómo se relacionan las personas entre sí y con el contenido que consumen. Una vez que Facebook tiene tus puntos de datos organizados, su algoritmo los compara con millones de otros perfiles. Y a partir de ese análisis, deduce cosas sobre ti que quizás tú mismo no has expresado directamente. Desde tus intereses políticos o tu personalidad, hasta si estás pasando por una ruptura, si estás pensando en mudarte o si podrías estar esperando un bebé. Todo esto se logra no solo con lo que dices o haces, sino con lo que el sistema infiere comparándote con patrones de comportamiento similares. Esta herramienta fue esencial para el lanzamiento del Newsfeed en 2006, ya que le permitía a Facebook decidir qué publicaciones mostrarte, qué amigos sugerirte y qué páginas recomendarte según tus interacciones. El predecesor del algoritmo moderno basado en tus gustos. Entonces no es que Facebook solo recopile datos, también los conecta, los interpreta y construye un perfil psicológico y social de cada persona con un nivel de detalle que muchas veces ni siquiera esa persona tiene de sí misma. Por eso a más de uno nos ha pasado que creemos que nuestro teléfono lee directamente nuestros pensamientos. Lo que sucede es que puede predecir nuestros comportamientos, que las sugerencias de publicidad son casi milimétricas, el santo grial de las marcas que quieren que veas sus anuncios. Lo que precisamente nos lleva al punto 2. ¿Por qué son tan valiosos tus datos? De forma superficial podríamos decir que es por la publicidad. A través de tus datos se puede construir un mapa de ti tan exacto que el objetivo se ha vuelto servirle a las personas publicidad ultra especializada. Y bueno, superficialmente podríamos pensar que esto no es tan malo. Si lo ponemos en una balanza, el que las empresas o redes sociales se queden con algunos de nuestros datos no suena tan mal si lo comparamos con las horas de entretenimiento que nos dan, ¿verdad? Pero aquí es cuando la cosa se pone más turbia y toma forma de una empresa llamada Cambridge Analytica. Esta se definía a sí misma como una agencia de modificación de comportamiento y lo lograban con una fórmula simple: psicología conductual más Big Data más engagement dirigido. El resultado: cambiar el comportamiento de las personas. Puede sonar complicado, pero te lo explico con un ejemplo. Las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton, donde Cambridge Analytica tuvo un rol fundamental. Todo comenzó con un investigador llamado Alexander Kogan, quien creó una app dentro de Facebook a través de Facebook Platform, llamado This is Your Digital Life. Se presentaba como un test de personalidad interesante, algo parecido a esos quizzes que se pusieron de moda, tipo responde estas 10 preguntas para saber qué sabor de helado eres, pero con un enfoque un poco más serio. Aproximadamente 270,000 personas hicieron el test y autorizaron a la app a acceder a sus datos personales, nombre, ubicación, likes, etc. Y también a los datos de sus amigos, pero sin que esos amigos lo supieran ni dieran su consentimiento. Ahí es donde se encontró y explotó un vacío legal en las políticas de privacidad de Facebook. Debido a la política de Facebook en ese momento,
procesamiento y un error en su seguridad, esa app pudo recolectar datos de hasta 50 millones de usuarios y después Kogan vendió esos datos a Cambridge Analytica, lo cual violaba las políticas de Facebook. Pero a Cambridge Analytica tampoco le importó y usó estos datos de 50 millones de personas más otros datos que ya había recolectado antes de campañas presidenciales anteriores en Estados Unidos para comenzar a ejecutar su plan de hacer que Donald Trump ganara las elecciones. A partir de todas estas bases de datos masivas, Cambridge Analytica construyó un modelo que extraía puntos de datos para predecir la personalidad de cada adulto en Estados Unidos. Y como la personalidad influye en el comportamiento y el comportamiento en el voto, pudieron dirigir contenido digital altamente personalizado a grupos específicos. Aunque tenía datos de millones de votantes, no se enfocaron en todos por igual. Su objetivo principal eran los llamados persuadibles, personas que aún estaban indecisas sobre a quién votar y que por lo tanto podían ser influenciadas. Los había en todo el país, pero los más importantes estaban en estados clave o pendulares como Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Florida. Cada estado se dividió en distritos y se identificaban, por ejemplo, 22,000 votantes influenciables en un solo distrito. Si lograban cambiar la opinión de los suficientes votantes en los distritos adecuados, el estado completo podía inclinarse hacia los republicanos, es decir, hacia Trump. ¿Cómo los influenciaban? El equipo diseñaba contenido específico para cada persona. Los bombardeaban con videos, blogs, artículos, sitios web y anuncios en todas las plataformas imaginables. Todo hecho a medida. Sabían qué tipo de persona eras, cómo pensabas, qué te preocupaba y por lo tanto qué mensaje necesitabas para convencerte de votar por Trump. Por ejemplo, si eras una madre soltera preocupada por la seguridad de tus hijos, podías recibir anuncios alarmantes sobre violencia en barrios cercanos y promesas de mano dura por parte de Trump. En cambio, si eras un joven blanco desempleado, te aparecían videos sobre inmigrantes robando trabajos, entre comillas. A cada uno le mostraban el mensaje que más le podía afectar emocionalmente. Y como nadie más veía lo que tú veías, nadie podía cuestionarlo o contrastarlo. Pero esto no era una pieza de contenido aislada, sino que literalmente bombardeaban con cientos de publicaciones para moldear la opinión del usuario. En palabras de la propia empresa, es como un boomerang. Nos envías tus datos, los procesamos y te los devolvemos en forma de un mensaje personalizado para cambiar tu comportamiento. Y justamente así fue. Donald Trump ganó las elecciones de 2016 por un margen mínimo, pero ganó. Y hago énfasis en mínimo porque puede ser que sin toda esta campaña, ese mínimo no hubiera sucedido. Si crees que fue cuestión de suerte, probablemente es que no lo fue. Cambridge Analytica reportó decenas de campañas exitosas similares en otros países. Uno de los casos más evidentes fue en la isla de Trinidad, donde hay dos partidos principales. Uno que apela a votantes afrocaribeños y otro a indios. Cambridge trabajó para el partido indio con una estrategia bastante peculiar: hacer que la gente no votara. Se enfocaron en los jóvenes y, sabiendo su naturaleza, lanzaron una campaña política que promovía la apatía como rebeldía. Sabían que muchos no estaban interesados en política, así que crearon un movimiento apolítico con el lema "hazlo", que en realidad significaba no hagas nada, o sea, no votes. Cambridge aplicó su maquinaria de segmentación de audiencia a los categorizados como influenciables e hicieron que miles de jóvenes afrocaribeños e indios creyeran que no votar era cool y que eso los convertía en parte de una especie de resistencia, y una vez que instauraron esa mentalidad, se esparció sola. Pero la parte final de ese plan maestro sucedió el día de las elecciones. Efectivamente, los jóvenes no querían votar, pero la diferencia entre los afrocaribeños y los indios es que las madres y padres de los indios, por la forma en la que se organizan las familias, imponen mucho más control sobre sus hijos. Así que la mayoría de los jóvenes afrocaribeños no votó, pero los jóvenes indios, presionados por sus madres, sí lo hicieron. La campaña se aprovechó de diferencias culturales en la dinámica familiar y gracias a eso el candidato indio ganó por una ligera cantidad de votos. Pero ganó todo a partir de una buena idea, análisis de datos y contenido segmentado. Entonces, sí, se puede argumentar que la mente maestra detrás de muchas de estas elecciones no fue Facebook, sino Cambridge Analytica. Pero nada de esto habría sido posible si Facebook hubiera tenido un buen sistema de protección de datos. Por este escándalo, Mark tiene que dar la cara frente al gobierno de los Estados Unidos, pues es citado a testificar frente al Congreso, lo que se convierte en una de las audiencias más vistas en la historia. En ocasiones anteriores, cuando Mark ha estado del lado de una entrevista complicada, tiende a sudar y verse muy nervioso, pero esta vez eso no puede pasar. Por eso Mark se preparó con sus abogados, haciendo ensayos de las preguntas más difíciles y las acusaciones más severas. Y se nota, este Mark está calmado y seco. Todo lo que dice hace sentido, tiene respuestas perfectas para casi todas las preguntas y sí, se disculpa. Es lo primero que hace. Acepta sus errores y su responsabilidad como líder de una de las compañías más importantes de la sociedad moderna. Pero el objetivo de Mark aquí es convencer a los senadores de que el supervillano de todo es Alexander Kogan, el investigador que vendió los datos a Cambridge Analytica, y evitar a toda costa que el gobierno imponga alguna ley que pueda afectar el status quo. Por eso Mark defiende la práctica de guardar datos y rastrear la actividad de los usuarios como otra de las formas en las que Facebook se esmera en cumplir esa misión tan importante de conectar al mundo. Pero el senador Dick Durbin le hace unas preguntas a Mark que llegan al fondo
explicando el asunto de una forma muy elocuente. Señor Zuckerberg, ¿nos diría usted el hotel en el que se quedó anoche? ¿Nos diría usted los nombres de las últimas 10 personas con las que ha hablado por mensaje? Frente a quizá miles de millones de personas en el mundo entero, además de las físicamente presentes, Mark responde lo obvio: no. La audiencia en sí no es un desastre para Mark. La mayoría de las preguntas son sumamente fáciles de contestar o de evadir, pues muchos de los senadores se muestran ignorantes respecto a los hechos, el funcionamiento de Facebook y en general la industria tecnológica. Después del escándalo de Cambridge Analytica, la imagen de Mark Zuckerberg y de Facebook quedó marcada. Muchos los comenzaron a ver como un tipo y una empresa sin alma y dispuestos a vender tu información al mejor postor con tal de ganar dinero. Pero viendo los videos de la audiencia del Senado noté algo un tanto peculiar. La mayoría de los legisladores ni siquiera sabían qué preguntar. Hacían consultas básicas, técnicas, malentendidas y en muchos casos parecía que ni siquiera entendían cómo lucraba una empresa como Facebook. Y lo que noté es que esa escena me pareció una especie de metáfora, donde Mark representaba al veloz e implacable mundo de la tecnología y los senadores representaban a las leyes lentas, tratando de regular un entorno que ya se les escapó de las manos. Y algo a aclarar es que lo único realmente ilegal que hizo Cambridge Analytica fue violar las normas de protección de datos de Facebook al usar información obtenida sin el consentimiento adecuado. Pero más allá de eso, todo lo que hicieron con esos datos después, segmentar, perfilar, influenciar, fue completamente legal. De la misma forma, Facebook no vendió información, pero sí cometió el error de tener fallos en su seguridad. Pero recolectar y vender esos datos tampoco es nada ilegal, siempre y cuando hayas aceptado las normas y políticas que nadie nunca lee. Teniendo esto en cuenta, a mí no me parece que Mark o Cambridge sean el problema, pues simplemente hicieron lo que haría cualquier empresa bajo la lógica del capital: maximizar ganancias. Y como las leyes tardan mucho en entender las problemáticas nuevas, en reaccionar, en legislar, se crean estos vacíos donde las empresas aprovechan al máximo. Y lo harán siempre, mientras no haya una ley que lo impida o lo regule. Es como las fábricas que durante años arrojaban residuos tóxicos a los ríos porque era más barato que tratarlos correctamente. Sabían que estaba mal, pero también sabían que no era ilegal. Y mientras no existieran leyes ambientales, lo más rentable siempre iba a tender a ganar. Con las empresas de tecnología pasa lo mismo. Si no hay leyes que las regulen, harán lo que sea más rentable, no por maldad necesariamente, sino porque la lógica del capital no se basa necesariamente en la ética, sino en la rentabilidad. Y en ese sentido me parece que quizás el problema no sea el jugador, sino quizás las reglas del juego. Ahora bien, aunque haya sido legal, el debate moral sigue ahí, porque aquí es donde el caso de Cambridge Analytica se vuelve mucho más complejo. ¿Realmente manipularon psicológicamente a millones de votantes o simplemente hicieron una campaña más eficiente con las herramientas que tenían a mano? Algunos piensan que sí fue manipulación porque se jugó con las emociones, los miedos, los prejuicios y porque muchas personas nunca supieron que estaban siendo influenciadas. Otros creen que no, nadie les quitó el derecho a votar libremente. Al final cada persona se paró frente a la urna y marcó su decisión. Y algo que no puedo dejar de lado es que después de todo este asunto del Senado fue cuando se intensificaron en Mark las sospechas de que era una especie de ente raro tratando de hacerle creer al mundo que es un humano. Y aunque muchos lo tomaron como una broma, hubo quienes realmente empezaron a sospechar que algo raro pasaba con él. Más si lo comparamos con otros CEOs mediáticos como Elon Musk o Steve Jobs. En el caso de Mark, su lenguaje corporal, sus respuestas ensayadas y la dificultad para leer ciertas dinámicas hicieron que muchos opinaran que había algo muy oscuro en él, como si fuera un alien, robot u otra especie de criatura. Pero yo pienso que hay una explicación más humana y posible. Mark Zuckerberg podría estar dentro del espectro autista de alto funcionamiento. No hay ninguna confirmación oficial más que la de algunos compañeros que trabajaron con él que lo declaran. Algunos rasgos, como su dificultad para expresar emociones espontáneas, su postura corporal tensa, su forma de hablar extremadamente controlada, su torpeza social en contextos públicos y su pensamiento sistemático y lógico, coinciden con lo que se suele observar en personas dentro del espectro. A eso se suma que desde niño fue considerado una persona brillante en la programación y que tenía cierto grado de obsesión por cosas que le gustaban, a tal punto de pasar semanas enteras inmerso en proyectos. Ahora bien, no todas las personas con una inteligencia sobresaliente o una gran capacidad de concentración están necesariamente dentro del espectro autista. Hay muchas razones por las cuales alguien puede mostrar estos rasgos sin que eso implique una condición neurológica, pero cuando muchos de estos elementos se combinan, entonces sí puede ser razonable plantear la posibilidad. Insisto, no se trata de un diagnóstico, sino de una hipótesis, que si fuera cierta podría ayudarnos a entender mejor no solo cómo actúa, sino también por qué a veces se percibe tan ajeno a la imagen tradicional que tenemos de un líder carismático. Pero bueno, invasiones a la privacidad aparte, mientras todo esto sucedía, Facebook compró Instagram por $1,000 millones y WhatsApp por $19,000 millones y también hace pública la empresa de Facebook. Cuando esto sucede, se incrementa de la noche a la mañana el valor de Facebook a $104 miles. Con esto, Mark se siente más tranquilo de pagar una boda, así que el día después, Mark se casa con su novia de la época de Harvard
Priscilla Chan. Además de que se vuelve una persona mucho más mediática. Pero por muy mediática que sea y por mucho que se trate de comportarse lo más tranquilamente posible durante las audiencias, el escándalo por Cambridge Analytica hace estragos y erosiona irremediablemente la confianza pública en la compañía y en Mark, por más disculpas y entrevistas que haga abogando por su inocencia. La consecuencia de todo esto que más le duele a la compañía, aunque no necesariamente a Mark, es que se convierte en la primera en la historia en perder $100,000 millones en un día. En cuanto a lo personal, aunque Mark ya era una de las personas más ricas del mundo en el 2008, no vivía como una persona adinerada, rentando un departamento, una habitación y durmiendo en el piso. Pero ahora la cosa es muy distinta. Vive en una mansión construida en 400 hectáreas que compró en una isla de Hawái. Tiene 3 hijas, un perro llamado Bestia y una de las empresas mejor evaluadas en el mundo. Pero que necesita un pequeño ajuste. Y ese es cambiar el nombre de la empresa a Meta. Ya que es mucho más que una red social. Es, en sus propias palabras, una empresa que desarrolla tecnología arraigada en la conexión humana que une a las personas. Por eso compra el Oculus VR, ahora llamado Reality Labs, por $2,000 millones, una compañía dedicada a la creación de dispositivos de realidad virtual y aumentada. Después crea el metaverso, el cual no resulta muy bien. Y más adelante crea los lentes de Meta y Ray-Ban que integran tu visión con una cámara y un asistente de inteligencia artificial llamado Llama. Mark Zuckerberg es sin duda uno de esos pocos hombres que realmente cambiaron el mundo. No estoy diciendo que para bien o para mal, pero indudablemente hay un antes y un después de Facebook en la historia de las redes sociales y en la forma en que nos relacionamos. Su creación transformó la manera en que nos comunicamos y modificó dinámicas sociales, políticas y culturales a una escala global. Y sí, es cierto que quizás ha cometido errores con sus algoritmos, con las decisiones empresariales, con el manejo de datos, con el diseño mismo de la plataforma. Sería ingenuo negarlo, pero también hay algo importante que debemos entender. Facebook fue la primera en muchos sentidos. No había otra empresa delante marcando el camino. No existía un manual. Ellos eran el camino. Y como sucede con cualquier pionero, avanzar también significó equivocarse. No digo esto para exculpar a Meta de sus responsabilidades, para nada, pero sí lo menciono para tratar de empatizar un poco con el buen Mark. Y si te preguntas por qué lo hizo, por qué hace todo lo que hace, encontré una entrevista que lo explica un poco. El entrevistador le cuenta a Mark que piensa que la gente que hace cosas grandes están obsesionados con algo o se preocupan demasiado por algo en específico. Por ejemplo, Steve Jobs, quien podríamos decir que estaba muy preocupado por la estética de las cosas. Así que el entrevistador le pregunta a Mark qué es eso que a él le importa mucho, a lo que Mark responde: me importa conectar a todos. Y continúa: creo que las comunidades, cuando están bien conectadas, pueden canalizar su energía para hacer cosas grandiosas. Las conexiones entre personas son la infraestructura que permite que eso suceda. Y por eso, en cada paso del camino, incluso cuando había mucha incertidumbre sobre si lo que hacíamos sería rentable, si tendría sentido, si sería algo bueno o no, lo hicimos igual, porque nos importaba mucho. Y por último, un pequeño recordatorio. Aunque Mark lo haga sonar muy poético, la verdad es que las redes sociales sí nos conectan, pero no necesariamente nos unen. Seguimos siendo seres humanos con cerebros que no han cambiado tanto desde que vivíamos en cuevas. Somos profundamente sociales y aunque chatear por mensajes, mantener la racha en TikTok con tus amigas o hacer llamadas mientras juegas League of Legends puede sentirse como cercanía, eso no parece reemplazar el contacto humano real. Claro, las redes sociales también tienen un lado constructivo, nos permiten ver a nuestros papás cuando están lejos, mantener el contacto con amigos que ya no viven en nuestra ciudad y abrir conversaciones que quizá en persona no nos hubiéramos atrevido a tener. Pero aún así, nada reemplaza el estar presentes los unos con los otros, de cuerpo y alma. Así que por si lo habías olvidado, recuerda que tus amigos también tienen cuerpo. Así que sal y haz lo que sea con ellos. Y si sientes que no tienes a nadie cerca, recuerda que siempre hay puertas que puedes tocar. Un hobby, un deporte, una clase, una materia, un grupo, un trabajo, un curso o incluso un simple hola. Puede que la primera vez no funcione, tal vez la segunda tampoco, pero la conexión humana se construye así, con intentos, con exposición y con pequeños pasos que con el tiempo estoy seguro que darán resultados. Porque por más notificaciones, redes o algoritmos que existan, ninguno reemplaza el calor de reírte con alguien que aprecias. Un silencio cómodo o un abrazo de esos que también tocan el alma. Somos humanos y al final lo único que de verdad nos sostiene es el otro.